Hola, bienvenidos a nuestro canal CricaProfes. En este video vamos a hablar acerca de la representación gráfica de un número complejo. El número complejo en su forma binómica, z es igual al valor de a más b por i. Recordamos que el número complejo en su forma binómica tiene una parte real y contiene una parte imaginaria. Los dos en conjunto conforman un número complejo. Entonces vamos a considerar algo importante. Para poder graficar un número complejo se utiliza el diagrama de Argand. En el diagrama de Argand, a cada número complejo z es igual a b, le corresponde a i más bj, es decir, se le asocia a un vector de posición que va desde el origen hasta el punto de coordenadas a, b, tal como se ilustra en el siguiente diagrama. Para ello, aquí tenemos la definición de un número complejo y para poder graficarlo vamos a representar en su forma cartesiana como un punto de coordenadas el valor de a, el valor de b. Para que relaciones el valor de a va a ser lo que antes nosotros conocíamos como el eje x y el valor de b va a ser los valores en el eje y. Pero estos a su vez, el eje x se va a interpretar como el eje de los reales y el eje y como el eje de los imaginarios. Mira, aquí tenemos el eje x, que va a ser el eje de los reales, y el eje y, el eje de los imaginarios. Tenemos aquí un valor de a, acá un valor de b, y al unir estos valores de a y b, de su parte real y su parte imaginaria, comprende su forma cartesiana a, b, que culmina en este punto de coordenadas. Pero a su vez, la gráfica de un número complejo, que es este vector, va desde el origen de coordenadas hasta el punto mencionado. Recordando lo que hemos hecho, eje y es el eje de los imaginarios, eje x el eje de los reales. También nos habla de un módulo, z, que es la longitud del segmento orientado. Recordarte que aquí tenemos su forma cartesiana, que es el punto de coordenadas de su parte real y su parte imaginaria. Pero esto provino de su forma binómica, a más b por i. Pero a su vez podemos medir el punto de inicio y punto final de este vector mediante su módulo. Recordarte también que z es igual a, b se reconoce como un número complejo pero en su forma cartesiana y z es igual a más b por i, número complejo en su forma binómica. Para encontrar el módulo de un número complejo vamos a observar este triángulo que se forma. Si nosotros nos damos cuenta, este triángulo tiene valores. Si nosotros nos damos cuenta, en este triángulo tenemos los lados, los cuales serían aquí valor de a, el valor de b y aquí obviamente el módulo. Por lo tanto, en base al teorema de Pitágoras, tenemos que el módulo del número complejo, que va a ser la hipotenusa, para hallar ese módulo va a ser igual a la raíz de la suma de sus catetos elevados al cuadrado. Es decir, estamos utilizando el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa de un triángulo rectángulo, que en este caso corresponde al módulo. También mencionarte que este número complejo se puede también añadir el ángulo de inclinación de este vector. ¿Y cómo se representaría el ángulo de este vector? Siempre parte desde el eje de los reales, positivos en sentido antihorario. Mira, de esta manera, y colocamos aquí el ángulo. Por motivos de que no necesitamos aún el valor de este ángulo, no lo vamos a hallar, ya que en realidad se halla cuando nosotros estamos estudiando un número complejo en su forma polar. Nuestro primer ejemplo, z1 es igual a 3 más 4i, que vamos a realizar para poder graficar este número complejo. Transformamos en su forma cartesiana, z es igual al valor de a, b, que sería en este caso 3,4, porque
son positivos los dos, se mantiene como positivos cada valor. Su forma cartesiana buscamos este punto. Miren, aquí tenemos 3 en X o 3 en el eje de los reales, ¿sí? Y 4 en Y o en el eje de los imaginarios. Hacemos coincidir este punto de coordenadas y tenemos nuestro vector. Tenemos su forma cartesiana, que es el punto de corte prácticamente, y podemos mencionar también su módulo y también el ángulo. El ángulo siempre va desde el origen de coordenadas o desde el eje de los reales en sentido antihorario, por eso la flecha hacia arriba, ¿no? Sería el ángulo que se forma. Muy bien. Tenemos entonces el número complejo en su forma binómica y en su forma cartesiana. Nos falta hallar el módulo. En este caso el módulo que tenemos de aquí, lados 3, lado 4 y hallar el módulo. Aplicando el teorema de Pitágoras va a ser igual a la raíz a al cuadrado más el valor de b al cuadrado. Esto se reemplaza por 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Sería 3 al cuadrado 9 más 4 al cuadrado 16. Tenemos entonces el módulo z es igual a 25. Raíz de 25 es 5. Es decir, ¿cuánto mide este lado, la hipotenusa de este triángulo que se ha formado? Vale 5. El ángulo. El ángulo lo vamos a hacer cuando nosotros estudiemos la forma polar de un número complejo. Muy bien, aquí tenemos nuestro segundo ejemplo, z menos raíz de 5i. También recordar que pueden ser valores como raíces, fracciones, etc. Entonces nuestro número complejo en su forma cartesiana sería 2, menos raíz de 5. Sin el valor de i, por si acaso, tal como está, ¿no? Solo es como si fuera un punto de coordenadas, pero esta representación en realidad es la representación de un vector. Muy bien. Tenemos el eje de los reales, el eje de los imaginarios. Tenemos aquí graficado 12 en el eje de los reales, menos raíz de 5 en el eje de los imaginarios. Entonces aquí tenemos nuestro vector, que sería nuestro número complejo. Z es igual a 2, menos raíz de 5 y también el módulo de nuestro número complejo. Si tú observas, el ángulo va siempre desde el eje de los reales en sentido antihorario. ¿Sí? Siempre se grafica el ángulo desde esa posición. De esta manera ya estaría graficado nuestro número complejo. Ahora lo que vamos a hacer es hallar el módulo. El módulo, ¿cuál es el módulo? Mira, si nosotros recordamos, aquí es el valor de a, que sería 2, y el valor de b sería menos raíz de 5. Por lo tanto, nuestro módulo z va a ser igual al valor de a al cuadrado más el valor de b al cuadrado. Z es igual al valor de a, 2 elevado al cuadrado, más menos raíz de 5 elevado al cuadrado. Z es igual a 4 más un número negativo elevado al cuadrado es positivo y raíz de 5 se elimina el exponente con la raíz y me quedaría 5. Por lo tanto, z es igual a 4 más 5, 9. Raíz de z ha sido 3. Es decir, que la medida que va desde el punto de origen hasta el punto de coordenadas mide 3 unidades. Tenemos aquí un ejercicio de un número complejo z4 es igual a menos 3. Pero mira la particularidad de este ejercicio. No tenemos la parte imaginaria, pero recordar que sí se puede expresar como un número complejo propiamente. Sería menos 3 más 0 y. Y de ahí sí, su forma cartesiana ¿cuál es? Menos 3, 0. Mira, tal como está mencionado aquí, tenemos ya el gráfico del vector desde el punto de origen hasta el punto de coordenadas, menos 3, 0. Tenemos graficado el ángulo que parte siempre desde el eje de los reales positivo en sentido antihorario, hasta llegar al vector. Con ello, si solo te piden la gráfica, ya está realizado. Vamos a hallar de una vez su módulo. ¿Cuánto mide ese vector?
El módulo, recordarte que es el valor de a al cuadrado que pertenece al eje de los reales más el valor de b al cuadrado que pertenece a los imaginarios. Su forma cartesiana, no te olvides, sería a, b. Es decir, menos 3 pertenece a y 0 pertenece a b. Esto para recordarte nada más. Resolvemos, entonces sería menos 3 al cuadrado más 0 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9 más 0. Z es igual a 9 raíz de 9. Por lo tanto me quedaría 3. Es decir, que el módulo de este número complejo vale 3. Acá tenemos un número complejo, pero sin la parte de los reales. ¿También se puede expresar propiamente en su número complejo a más b por i? Sí. Sería su parte real, no existe, pero sabemos que la no existencia es del valor de 0. Sería z es igual a 0 menos 3 i. Su forma cartesiana, en cambio, sería 0, menos 3. Tenemos graficado el número complejo desde el origen de coordenadas hasta el punto que nos indica su forma cartesiana. Muy bien. También podemos graficar su ángulo, que siempre parte desde el eje de los reales positivo en sentido antihorario y culmina siempre hasta llegar al vector. Como te he mencionado y te recalco, en su forma binómica todavía no necesitamos del ángulo, por eso no lo he calculado. En su forma polar ya te mencionaré cómo se halla ese valor. Ese sería el gráfico del número complejo hasta ahí. Si es que solo te están pidiendo, no necesitas más. Ahora, si es que necesitas el módulo, saber cuánto mide ese vector, recordar que ese vector es en realidad el número complejo, la gráfica del número complejo. Si te piden cuánto mide, tú simplemente aplicas la forma z es igual a raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Esto será pues z es igual a 0 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Z es igual 0 al cuadrado 0 más menos 3 al cuadrado 9. Z es igual 0 más 9, 9. Raíz de 9 ha sido nuevamente 3 unidades. El módulo de ese número complejo o el módulo del vector de este número complejo ha sido 3 unidades. ¿Qué nos indica la tarea? Dice representar un número complejo en su forma binómica o cartesiana según corresponda. Por ejemplo, aquí tenemos su forma cartesiana. Expresamos en su forma binómica entonces. Z es igual a 4 más 5i. Solo cambiamos. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos menos 1 más 2i. Su forma cartesiana, ¿cómo sería? Z es igual, paréntesis, menos 1, 2. Y listo. Acá nos indica representar los siguientes números complejos en su forma gráfica. ¿Sí? Tenemos que graficar cada número complejo. Y también nos indica adicionalmente hallar el módulo. Recordarte también que en la descripción de este video te vamos a dejar esta tarea. Espero que te haya gustado este video. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.